Hola familia, bienvenidas y bienvenidos a nuestro espacio Conexión Planetaria. Conexión planetaria que ahora es visible y oíble. Y audible. Y audible. Audible. Pues bueno, muchas gracias por tomarse un tiempo para escucharnos y compartir. Y pues aquí estamos nuevamente, ahora vamos a hablar de nuestros amigos que siempre nos han acompañado en esta aventura. Sí. Y que creo que a todos les gusta también. Y que se podría decir que es por lo que más se nos conoce, ¿no? Sí. ¿Y quiénes son esos amigos? Pues los cetáceos. Los cetáceos, aquí tenemos tenemos un delfincito. Y aquí tenemos a uno. Y tenemos aquí a otro. Y aquí hay otro. Y Aquí las Willy. orcas. ¿O cómo se llamaba? Sí, Willy. Free Willy. Free Willy. Free Willy. Free Willy. Nos faltan los delfincitos porque los delfincitos están por ahí haciendo unas geometrías y unas cosas. También tenemos belugas, pero están ocupadas, en un portal. Están sosteniendo un portal. Sí. Así que no podemos tenerlas aquí de invitadas, pero ¿quién más quieren que la ballena azul? La ballena que es la única azul. Que no hemos visto. Ya vimos cachalotes. Ya vimos cachalotes. En Nueva Zelanda vimos un cachalote, nuestro primer cachalote. Sí. Wow, fue muy bueno, mágico, ¿no? Nos faltan belugas, narvales, la ballena azul y las muchas variedades que hay de los delfines. Y no hemos visto tampoco ballenas, los delfines rosas del Amazonas, no, tampoco los hemos visto. Ni varias ballenitas, pero de las más icónicas casi todas. Ya vimos orcas. Ya vimos orcas en Antártida. Ya vimos ballena franca austral en nuestro lugar favorito del mundo, que es Patagonia, Argentina. Ballena azul no hemos visto. No, es muy Además difícil. de que tengo que cambiar ese decreto en el que dije, cuando vea una ballena azul, en ese mismo momento ya me moriré. Lo tengo que cambiar porque si no, pues... No. Imagínate tú. Nos falta ver a los narvales, sí. Miren los qué guapos con su los colmillo, unicornios del mar. Los unicornios del mar, porque estos se ven solo en el Polo Norte, ¿cierto? Yes. Solo en el Polo Norte, y pues lo más al norte que hemos llegado a ir es a Islandia, pero ahí solo vimos ballenas jorobadas. ¿Qué sabes? ¿Te acuerdas que en Islandia como que las ballenas ese día no tenían muchas ganas de trabajar? No. Nada más vimos una sola, en un lugar donde tenía que haber muchas. Sí. A veces eso pasa. Y luego, ¿quién no les pasa que cuando ven delfines, ballenas? Bueno, nosotros vamos a platicar nuestra experiencia, que es muy diferente, ¿no? Cuando vemos una ballena, cuando vemos un delfín. Uh-huh. O sea, la ballena cuando las vemos es súper emocional. Es como que, ¿tú lloras? Siempre lloro. Y eso que hace un momento estaba... antes de que llegaras y comenzáramos la transmisión, estaba haciendo mi anclaje y llegaron los arturianos y me dijeron que mantener una relación emocional conmigo era como mantener una relación emocional con un robot. Así me lo dijeron. Y me dio mucha risa. Eres como un Citripio. Soy como Citripio. Sí. Soy como Citripio, como el otro, ¿cómo se llama el otro robot? El grande, ese alto, el que muere. Muy raro. El que se muere con... ¿El de Rod One? Sí, el que se muere con Diego Luna. Sí. No me acuerdo cómo se llama, pero ese también era muy parecido. Me dio mucha risa. Entonces imagínense, si los arturianos dicen que soy como un robot, las ballenas me hacen llorar como no tienen una idea, así. ¡Ah! Mares, ¿cierto? Así como cascadas. Sí, como los dibujitos de esos anime que siempre están así con sus... Sí, con unas cascadas desbordándose. ¿Cómo sabes que ya estamos frente a una ballena? Sí, siempre cuando estamos, Kai se va hacia lo lejos. Y siempre las detecto. Porque como sé que Kai los va a detectar, y ya nada más cuando veo que Kai está de espaldas y está... ¡Ay, ay, ballena! Ay, ballenas porque ya está llorando. Ya estoy llorando. Y lloro así de... porque como que no puedo controlar muy bien la emoción. Terrible. Sí. Pero ¿qué pasa cuando aparecen los delfines? Y cuando aparecen los delfines, pues es... pura alegría. Es como una pura. Explosión de alegría. A mí me pasa que no lo puedo evitar. O sea, yo que a veces soy como muy de guardar la compostura muchas veces. Sí. O sea, los delfines no los puedo... O sea...
me desbordan, inmediatamente me llevan a mi inocencia, me transformo en una niña y estoy, por allá, por acá, ¡ay, delfines! Les encanta ir como, te llevan, o sea, es como que te llevan a que te conectes con esa alegría, con esa, como esa esencia inocente, sí, así, son muy lindos. felices, y tenemos muchas experiencias de muchos avistamientos que hemos tenido con ellos, ¿cierto? Pero no siempre fue así, porque cuando comenzamos a conectarnos con los cetáceos no fue porque nos hayamos tenido un encuentro físico con ellos. Que es lo que la mayoría de la gente piensa, o sea, piensa que como mucha gente nos ve como los mensajeros de los delfines, pues creen que nuestra conexión empezó porque los vimos, o porque nadamos, o porque vivimos en una zona donde pasan siempre. No, para nada. De hecho, antes de hacer esa conexión holográfica a través de nuestras conexiones con pues vamos a llamarlos los cetáceos, porque sí comenzamos con los delfines, pero los delfines y luego ya mamá ballena fue la que nos llevó al entendimiento de la conciencia cetácea, de verlos como una conciencia colectiva. Pero antes de eso, yo nunca había tenido ningún acercamiento, o sea, solamente a todo le quería ver un origen cósmico y extraterrestre y pensaba, creo que los delfines son extraterrestres, sus sonidos me parece como si fuera un lenguaje alienígena, era lo que pensaba antes de, pero nunca fue de que me llamaran así tanto, pues no, porque ni a mí, ni sabemos nadar, no sabemos nadar, y tampoco era así de que en cautiverio jamás los iría a ver, no pagaría para ir a nadar con delfines porque pues no estoy a favor del cautiverio, pero ni así en libre los llegamos a ver hasta que se comenzaron a aparecer en nuestras meditaciones y se convirtieron en nuestros guías. Sí, nos ayudaron mucho, pues primero a trabajar mucho el aspecto emocional. Sí. Porque tenemos una historia muy similar, muy... Somos unos niños abandonados. O sea, y nos ayudaron mucho primero a hacer esa sanación emocional. Sí. Y luego llegaron los códigos. Y luego ya empezaron a llegar los códigos. Y luego empezaron a hacer un trabajo, que es lo que tú decías, que ellos son muy cósmicos, o sea, a nosotros nos conectaron con el cosmos. Sí, sí, completamente. Fue muy mágico. Empezamos nuestras conexiones en el 2004. He estado tratando de recordar más o menos cuándo fue, pero no me acuerdo. Lo único que recuerdo mucho calor. Es que hacía mucho calor. Y entonces si hacía mucho calor era verano, lógicamente. Y fue en esa época en la que estábamos practicando eso de visualizar un lugar en nuestra imaginación y entrar ahí, tratar de estar ahí, estar en paz. Que el ejercicio era eso, ¿no? Era el chiste del ejercicio, la gracia del ejercicio era para desarrollar la visión interior, era pues cerrar tus ojos, centrarte, respirar, conectar. Todavía no hacíamos anclaje en esa época. Nos ponían mucho con la imaginación. Sí, entonces nos poníamos a imaginar. Al principio era imaginar, o sea, imaginábamos que estábamos en un lugar donde nos sintiéramos en paz y como lo quisiéramos imaginar, y ahí empezó todo, porque los dos imaginábamos un lago con montañas. Eso sí, teníamos gustos muy similares a la hora de diseñar nuestro lugar pacífico. Exacto, un lugar bien diferente al lugar en donde vivimos, porque somos de frío. Somos más de frío, ¿verdad? Es como que el clima boscoso y frío es así como que nuestra paz. Y vivimos en un lugar bien árido. Entonces nuestro lugar de paz era un lugar boscoso como Canadá. Nos escapábamos. Y ahí empezaron a llegar. Pero al principio comenzaron a llegar. La primera vez que llegaron fue. Realmente no lo busqué. Lo que estaba haciendo era visualizar ese lugar. Y de pronto llegaron los delfines. Y hasta fue como que, delfines, ¿qué hacen aquí? Cállense. Sí, no pertenecen. No pertenecen, pero claro, parte de lo que, ¿te acuerdas en esa época? Juan fue quien me dijo que si te llega alguna imagen,
sigue esa imagen. Sí. Eso era un amigo índigo de aquellos tiempos. Eso era como un ejercicio para despertar la visualización. Sí. O sea, que empezáramos imaginando, pero iba a llegar un punto en el que ya no era algo que te imaginaras, o sea, como que te metías tan profundo en imaginar, que ya después se te iban a empezar a aparecer cosas que ya no estabas imaginando, y esas cosas que ya no estabas imaginando las tenías que seguir a donde te llevaran. Y ahí aparecieron los delfines, o sea, porque ahí aparecieron por primera vez. Los delfines no era algo que, o sea, los delfines, pero nada más, o sea, no era como que coleccionábamos cosas de delfines o teníamos una conexión tan grande con los delfines, no. No, o sea, siempre ha sido de amar a los animales en general. No, no somos, no era de que fuéramos especistas, así, no, solo los delfines, no, pero llegaron y nos comenzaron a llevar a ti, se te comenzaron a presentar, me acuerdo que primero en sueños, porque tú empezaste más en sueños. Sí, yo tus conexiones eran más en todas sueños. Todas mis conexiones fueron en sueños, ahí recibí mi nombre, ahí recibí mucha guía. Fue mi primer conexión con María Magdalena, con los delfines, o sea, yo hubo una época donde todo era sueño. Y luego ya empezaste a abrir más, ya los empezamos a ver más conscientemente, pero fue todo muy involuntario, o sea, no fue buscado. Cuando llegaron los delfines, lo primero que los delfines me dijeron en esa primer conexión fue, se presentaron y me dijeron, antes del 2012 tienen que activar su Merkaba. Y luego ya, en esa época no me lograba sostener mucho rato con una visualización, me distraía muy fácil. Me regresaba. Y entonces ya sí pensé, Merkaba, ¿qué es eso? Me puse a buscar la Merkaba y ahí salió Drúmbalo y sus cursos. Pero pues no era accesible en esa época. Nosotros, ¿no? Tú vivías en Monterrey, yo vivía en Nuevo Laredo. Quienes viven en México sabrán más o menos cómo es Nuevo Laredo. Es una ciudad súper pequeña. Es una ciudad muy pequeña, no hay museos, no hay conciertos, no hay librerías, o sea, no hay mucho acceso a la cultura. En general. Y entonces veía que Drúmbalo daba sus cursos en Argentina, en Estados Unidos, y los libros se vendían, o sea, no, todo muy inaccesible. Y entonces ya la siguiente vez que vinieron los delfines les dije, pues si es tan importante, enséñenos o ayúdenos a hacer eso que ustedes dicen. Y nos empezaron a guiar, nos empezaron a enseñar a hacer como unas esferas y espirales, y eso era lo que nos guiaban, era el anclaje básicamente, nos enseñaban a anclarnos, la estrella de la tierra, estrella del alma, pero no sabíamos. Porque al principio lográbamos expandirnos con el ejercicio ese que nos puso el Maestro Jesús. Sí, el del amor. Ajá, el del amor. Pero nos expandíamos, a veces sí llegábamos, no sé, que es algo que también guiamos en el anclaje, el ir, concentrarte aquí y ir expandiendo el amor. Y a la vez, cada vez te vas sintiendo que te vas expandiendo. Sí. Y sí, o sea, eso estás viajando. Sí. Pero pasaba, antes de activar el cuerpo de luz, que era lo que nos decían los delfines, terminábamos todos mareados, vomitados. Sí, era terrible. Sí. Esas primeras conexiones eran... ahí se notaba que estábamos bien desenraizados. Porque las primeras ocasiones en las que los delfines nos guiaron así, esa forma de anclarnos y todo esto de la esfera que era el cuerpo de luz, era abrir los ojos y sentir como que estabas en un barco. Sí. Y empezamos con vómitos. Esa primera etapa con los cetáceos fue mucha limpieza física, mucha cosa muy profunda. Y ya después ya fue que empezaron a llegar los códigos. Sí. Después ya nos explicaron eso del enraizamiento y nos explicaban, es que ellos trabajan mucho el aspecto holográfico, por eso también se llama Quantum Holoforms, porque o sea, ellos nos mostraron el lenguaje holográfico, o sea, como siempre todos nos mandaban como con imágenes, sonidos formas, geometrías, muchos colores, palabras, o sea, era
como un paquete de información. Sí. Y ya nos descargaban el paquete de información y nosotros lo teníamos que descifrar, por así decirlo. Descifrar e integrar. Y cosas también de las cosas principales que nos enseñaron fue que el enraizamiento era importante porque nos mostraban, siempre nos mandaban imágenes como por ejemplo el globo terráqueo, o sea, cómo tiene dos polos y que por ejemplo si no tuviera el polo de arriba pues estaría el globo dando vueltas. No podría girar. No podría girar. Por eso era importante mucho el enraizamiento, o sea, el hacer esos dos polos para que cuando tú empezaras a girar pues no fuera armónico. Claro, fuera armónico, no te marearas y también es súper importante para realmente poder alcanzar una vibración, o sea, poder ampliar nuestra vibración, alcanzar otra octava. El enraizamiento es importante porque la conexión con la tierra nos va a llevar a ese sentimiento de expansión. Sí, porque ahí entendemos que la tierra se está expandiendo, o sea, la tierra existe en muchas dimensiones, no solo en lo lineal que terminamos viendo al final. Exactamente. Todo eso nos lo fueron mostrando. Era muy... fuimos recibiendo los códigos. Estuvimos haciendo todo este trabajo de enraizamiento, de sanación, de todo esto durante 3 años, ¿cierto? Del 2004 al 2007. Y en el 2007 ya vivíamos juntos. Ese año empezamos a vivir juntos. Y ya cuando empezamos a vivir juntos, empezaron a llegar los códigos. Sí. El primer código no fue los cetáceos, fue el Maestro Jesús, sí, el código vida. Pero luego ya comenzaron en ese periodo entre el 2007 y el 2010, tuvimos muy fuerte esa conexión, por un lado con los cetáceos, y por el otro lado con el Maestro Jesús y la Maestra María Magdalena, y mucho con el Arcángel Miguel. Sí. Porque estábamos canalizando el sistema cristal arcoíris, que ese sistema cristal arcoíris lleva esas energías. Cetáceas y jefitos, sí, y Miguelito. Y esa era como la época. Todavía no llegaban los arturianos, todavía no llegaba el maestro Llamo. Todo era mucho como para... No había nada de Lemuria. No, como para descubrirnos a nosotros mismos, nuestro origen. Y creo que los delfines nos dieron eso, nos abrieron la puerta para empezar a conectar a esas otras dimensiones, como la quinta dimensión, porque de las primeras cosas que nos dijeron también fue amor, alegría, unidad y cooperación. O sea que esas eran, mientras tú sostuvieras esos atributos, principios, o sea, es como un estado de conciencia, cada vez más se te iba a abrir esa puerta a esa quinta dimensión, porque es lo que sostienen en la quinta dimensión. Claro, es la base, es la esencia de la conciencia que existe más allá de la tercera y la cuarta dimensión, es la conciencia de unidad, y entonces en ese nivel de conciencia los seres vibran en amor, alegría, unidad y cooperación. Ese cielo que siempre estamos esperando. Donde no hay lucha, guerra, competencia, celos, juicio. Todos tienen un lugar donde prosperar y donde crecer porque es lo que existe más allá de la tercera y la cuarta dimensión. Y es lo que ellos nos han enseñado, nos han dado tantas. Creo que podríamos, si contáramos todas las experiencias que tenemos ya posteriormente, a partir del 2010, cuando ya se abrió... que ese fue el proceso, ¿cierto? Sí. Empezamos del 2004 al 2007, como fue todo ese trabajo de sanación, de reconexión, todo así. Ya en el 2007 comenzamos a recibir los códigos, y en el 2008, en medio de eso empezó un proceso personal de transformación, de expansión, porque fuimos realmente... Todo esto, que es lo que les hemos compartido en el podcast anterior, les compartimos que en realidad nuestra intención nunca fue ser tan visibles, por ejemplo, estar así en YouTube y que mucha gente nos pueda ver. Pero esta frecuencia que canalizamos y que nos guía, nos empuja, realmente es como que el primer empuje fue en esa época, entre el 2004 y el 2007, comencé a escribir. A veces canalizaba al Maestro Jesús, a veces
canalizaba información, a veces salía alguna información o reflexión de estar conversando y compartiendo y hablando entre tú y yo en los desayunos, y luego eso se convertía en un escrito, y entonces de todo eso fue como que llegó un impulso de compartir, y entonces se me ocurrió enviar por mail una canalización a la página web de Manantial Caduceo, que en aquella época era como súper importante porque era quien transmitía las canalizaciones de todo el mundo. Y dije, se lo voy a enviar porque algo que estábamos viendo en ese momento era cómo todo esto que nos estaban guiando, todos estos seres, jefito, jefita, los cetáceos, nos estaba cambiando. O sea, era algo así como que era una cosa mágica, era todo iba saliendo perfecto, o sea, era como que todo era, estábamos creando nuestro cielo en la tierra, y entonces sentimos que había que compartirlo, ¿verdad? Y pues comenzamos a enviar las canalizaciones por mail, y entonces ya en el 2008 fue que nos tocó hacer nuestro primer trabajo planetario, que fue el portal 888. Con los filamentos delfínicos. Con la activación de los filamentos delfínicos. Fue una meditación que enviamos así por mail. Y era, pues consistía en hacer una conexión con los delfines, en donde ellos nos llevaron como a conectar con la rejilla para alinear el ADN y activar en el ADN, pues como era una como limpieza del ADN para que pudiéramos acceder a la vibración de la rejilla crística de la quinta dimensión. Y entonces fue súper genial esa activación. Y luego también muy planetaria. Lo muy sorprendente fue que como nosotros estábamos solos en Nuevo Laredo haciendo todo esto, cuando lo empezamos a compartir, o sea, nosotros teníamos visualizaciones, pero cuando lo empezamos a compartir sin nosotros siquiera decirles nada, porque eso también fue parte de las cosas que nos enseñaron al principio, de que cuando tú veas algo, tú no digas nada si la otra persona no está listo. Sí, o sea, Jefito porque siempre nos ha dicho siempre eso. Nos dijo, o sea, siempre hacemos eso. O sea, que no porque veas tienes ¿cómo se dice? O sea, tienes que interrumpir o decir algo que la otra persona no está lista. Supongamos que yo te veo, no sé, un ángel atrás de ti, no debo ir y decirte, tienes un ángel atrás de ti, me está diciendo que tal y tal y tal y tal y tal, si no hay esa apertura de tu parte a que te lo diga. Y eso lo hacíamos mucho, o sea, teníamos todo ese código respeto de ética. Siempre. Y solamente decíamos, pues vamos a meditar sin decir nada, y cuando volvían, la gente decía, vi una ciudad de cristal. Sí. A mí me sorprendía mucho porque yo siempre he tenido mucha parte de escepticismo. Sí. O sea, ya ahora, bueno, creo que todavía lo tengo, pero ya lo tengo como moderado. Pero antes era mucho, o sea, a ti te ponía a prueba todo el tiempo. Y a mí eso me ayudó mucho a recuperar como que sí, entonces sí es verdad. Entonces sí es verdad. Porque como estábamos muy solos, después creíamos que era algo que nos estábamos inventando. Y eso nos ayudaba mucho, todas esas cosas que nos decía la gente, que decía, también vi una ciudad de cristal, y ya nada más nosotros nos mirábamos y decía, mira, no estamos tan locos. Vieron lo mismo que nosotros. Ajá. Y eso fue en ese proceso. También en los filamentos delfínicos también pasó lo mismo. Mucha gente se sumó y mucha gente también recibíamos mail de, vi la ciudad de cristal, y ya con eso decíamos, no, pues entonces sí. Entonces sí es real. Sí se hizo. Sí, es verdadero. Sí, fue genial. Había mucha... fue una época en donde había mucha retroalimentación en los grupos con los que meditábamos y hacíamos todos que nos ayudó a que nos diera más confianza también. Claro. A creer en nosotros mismos. Así es. Y ya después, en el 2009, fue cuando Mamá Ballena se presentó por primera vez. Eso sí me acuerdo, fue en enero del 2009. En un principio, Mamá Ballena la veíamos, hasta hay unos dibujos, ¿verdad? Hicimos cada dibujos. Quien hizo su dibujo, donde tú tú dibujaste la forma en la que la vi por primera vez, porque la primera vez que vi a la Mamá Ballena
En mi visualización me encontraba así como a la orilla de la playa y muy, 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 muy a lo lejos aparece la ballenota así, pero la veo de color violeta y nada más me dice, soy la ballena madre. Sí, al principio se presentaba así como muy a lo De lejos. lejos, ¿verdad? Ujú. Y ya después ya se acercó. Ya después se acercó. Después ya se acercó. Ya cuando se acercó mamá ballena, empezó una conexión ya más profunda con las ballenas, porque antes de eso era más la conexión con los delfines, sí. sí éramos más de delfines. Sí. Pero ya cuando llegó mamá ballena, con ella llegaron las ballenas y las ballenas son las que nos han llevado a esa conexión, porque con mamá ballena, una de las conexiones que siempre me gusta vivir, que eso la vivimos en el taller de Cristal Arcoíris, obvio, Sí. que mamá ballena suele llevarte como una de las cosas que caracterizan la presencia de mamá ballena es que lo primero que vas a ver de ella es el ojo. El ojo. El ojo te va a mirar y como que te lleva hacia adentro. Y entras al interior del cuerpo de la mamá ballena y mamá ballena te lleva como a las profundidades y siempre, siempre me lleva a sentir como el ir a las profundidades de las aguas planetarias es como también, o sea, te vas a lo profundo, pero al mismo tiempo te expandes hacia el cosmos. Porque las profundidades son como el espacio. Sí. Porque no hay gravedad en el agua. Es como flotar en el espacio. Y eso es algo que mamá ballena hace mucho. Sí. Y otra cosa que hace es que con su ojo es como que te mira, pero como si imprimiera en cada una de tus células su ojo y después abre su ojo y con eso como que te activa las memorias. Mamá ballena y las ballenas, la conexión con mamá ballena, lo que ya nos trajo, pues fue todo ya el trabajo más complicado porque ya con mamá ballena llegó todo lo que es los registros de Lemuria, Atlántida y Avalon, que va a ser lo siguiente que vamos a hacer. Todo eso lo trajo mamá ballena. Porque ya en el 2009 comenzó a llegar, nos comenzó a trabajar toda esa parte de la memoria, o sea, comenzó a hacer ese trabajo como de apertura de las memorias, de registros de muchas, muchas, muchas vidas. Y ahí fue que empezamos a recordar, con ella fue que empezamos a recordar, a mí me vino el recuerdo de aquella vida celta, a ti te empezaron, bueno, no, tú ya los recuerdos de la época de las brujas ya los tenías, ya los habías activado antes de mamá ballena, pero con ella fue como que se abrieron que se te abren los registros bien intenso. Sí, aparte todo eso que lo de Lemuria y Atlántida, porque fue eso también una de las cosas que nos dijeron fue que ellos estaban sosteniendo la red, porque la rejilla crística que porque los seres humanos desde Lemuria y Atlántida con la caída de la Atlántida hubo una desconexión y ellos tuvieron, como no había seres, porque acuérdense que la red se sostiene con amor, alegría, unidad y cooperación. Y si ustedes voltean un poquito la historia, pues había pocas cosas. O sea, la vida era muy salvaje, era muy violenta, así que como era algo que había quedado ahí o sea, algo que cubre a la tierra, esa red, y como no había seres humanos todavía que sostenieran esos sentimientos, pues los cetáceos eran quienes sostenían toda esa vibración. De anclaje para la rejilla crística. Sí, hasta que ya poco a poco los seres humanos fueran despertando pues ese sentimiento que nos es natural, pero que casi siempre rechazamos. Claro. Hasta que ya la humanidad, ahora ya poco a poco estamos teniendo, por eso hay mucha conexión entre los humanos y los cetáceos, o sea, somos como muy parecidos. Sí, tú me dijiste en una ocasión, me mostraste un artículo que estabas viendo en internet, algo así, me acuerdo que era un artículo leído, donde se hablaba de que los seres humanos y las ballenas tenemos las mismas bacterias en nuestro cuerpo, ¿te acuerdas? Que es como el organismo es idéntico, que se desarrollan los mismos tipos de bacterias que en los cuerpos de las ballenas, solo que
pues somos diferentes, claro. pero somos muy parecidos. Por eso en el trabajo que hacemos primero hicimos este trabajo de activación de los filamentos delfínicos, que eran 6, esa fue como la primera etapa, pero después ya también con las ballenas recibimos la información de los discos solares, donde se trabajan los 12 filamentos, y dentro del trabajo de los discos solares hay 6 filamentos de ADN que contienen frecuencia, vibración cetácea. Uh-huh. Por eso es que si se ponen a pensar, piensen en que las ballenas, si quieren un dato así más tridimensional, más más físico, las ballenas son el único animal prehistórico que queda con vida en el planeta. El más animal antiguo que la raza humana. Antiguo sobrevivió a la extinción de los dinosaurios. Además, bueno, conocido, la ballena azul es el animal más grande que existe en el planeta, mide 30 metros. Es el animal más grande conocido. Digo conocido porque tengo la teoría de que debe de haber criaturas mucho más grandes en las profundidades. Es que el mar es otra de la tierra. Es que el mar es otra capa de la realidad, o sea, es empezar a tener el conocimiento, o sea, que eso es lo que nos ha pasado para mal. Nos hemos sentido que somos la especie más evolucionada o que somos los únicos que podemos existir en la Tierra, pero no es así, o sea, estamos con 8 millones de especies viviendo en la misma casa que nosotros. Y el océano es otro mundo. Sí, es otra capa de la realidad. Las profundidades son tan misteriosas para el ser humano uh-huh. como lo es el espacio. Uh-huh. Por eso Mamá Ballena hace esa relación entre las profundidades y el espacio. Y a mí algo que me ayuda mucho con, por ejemplo, cuando tengo a lo mejor esos problemas de la abundancia, ajá. Me ayuda mucho algo que tú siempre dices, o sea, estamos conviviendo con 8 millones de especies. Y la madre tierra tiene para todos ellos. Y me pongo a pensar en la ballena. La ballena necesita toneladas para poder sobrevivir. Toneladas de krill. O sea, al día se come no sé cuántas toneladas, no sé si 8 toneladas de krill. No me acuerdo el dato científico. O sea, súmale al año y súmale a cuánto dura una ballena y siempre, o sea, tiene alimento. Siempre tengo alimento. Eso a mí me ayuda mucho a conectar cuando tengo ahí esos conflictos con la abundancia. Con la creencia de la abundancia. De la carencia, o que no hay para todos, o todas esas cosas me ayuda mucho. Por supuesto, por supuesto. Tendríamos muchas más historias, porque si nos ponemos a contar ya... Podríamos hacer un podcast dedicado a las experiencias que hemos tenido en presencia con ellos. Eso estaría muy interesante. Hermosas, son muchas. Y de hecho en nuestra página web, si entran a nuestra página web o ahí en el enlace del YouTube, porque en el podcast no se va a poder poner otro enlace. Pero lo podemos contar en el live de Instagram. También podríamos hablar de algunas experiencias, porque tenemos muchas y muchas de ellas las hemos filmado, están ahí en nuestra página web, se pueden meter a la sección de conciencia cetácea y ahí lo van a poder encontrar. Hemos filmado muchos avistamientos y muchas experiencias maravillosas, obvio, en libertad, y también hacemos lo posible para apoyar a las causas que promueven como la liberación de los cetáceos. Rico Barry, así que Ocean Alliance, que es la de Roger Payne. También podríamos hablar en algún momento de Roger Payne, de Rico Barry. O sea, hay tantas cosas que hablar de los cetáceos que pues no sé. Pero en resumen, los cetáceos cuando aparecen en tu vida es porque te están tocando la puerta para que tú empieces a sostener esos principios que te van a abrir las puertas a conectar con dimensiones ya más elevadas, con un concepto de amor más no tan limitado, con la cooperación, con la unidad, o sea, ellos abren esas puertas. Así es, amor, alegría, unidad y cooperación.
Esas son las bases de los cetáceos. Son las bases de la conciencia cetácea, sí. que se definirían y se resumirían como un arco iris de Bob Esponja, ¿cierto? Sí. Esto es... El rayo arcoíris, ellos sostienen mucho el rayo arcoíris y así es. Ahí engloban lo que es la unidad. O sea, cómo Sí. la unidad puede ser de la individualidad de cada uno, un arcoíris tan hermoso que nos gusta ver a todos. Así es. Pero pues bueno, ya se terminó. Tenemos que bueno, también cerrar. antes de cerrar les mandamos un aviso parroquial del seminario de Lemuria y Atlántida. Ya vamos a estar en estos días subiendo toda la información, que aparte les tenemos, bueno, creo que para mí es una noticia buena, porque antes estaba pensado hacerlo presencial en España, pero con esto de la cuarentena será online, virtual online, pero la verdad es que pues va a estar hermoso, o sea, online o presencial, sabemos, lo que importa es el mensaje, o sea, todo el paquete de información que vamos a dar. Y creo que es buena noticia porque así no se van a quedar gente fuera de México, de Argentina, de España. Todo el mundo podrá participar. Todo el mundo podrá participar. Y es algo único, que algo vamos a hacer solamente en esta ocasión. Y que también viene muy bien con todas las energías que están pasando. Así que ya les estaremos avisando. Y estaremos publicando la info. En breve lo haremos. En breve. ¿No? Pues así que por ahora nos despedimos con todos nuestros amigos que nos acompañaron. Un besito de todos los cetáceos. La orquita. Ya, y también podríamos contar nuestra experiencia con las orquitas. Sí. La orca, así rápido, es la que más está conectada con los humanos. Sí, es la que más trabaja esa parte dual que los humanos tenemos. Pero pues bueno, vámonos. Besitos. Besitos. Hasta la próxima. Toma.